Vamos a comenzar en esta noche con nuestro estudio de discipulado y vamos a comenzar orando al Señor para pedirle que bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, eh, poder estar conectados y poder, Señor, dedicar este tiempo para el estudio de tu palabra. Por favor, Señor, permítenos que podamos aprender estas cosas y a través de aprender, Señor, lo que tú has revelado a tu iglesia por medio de este maravilloso libro del Apocalipsis, Señor, que podamos nosotros verte en medio de cada página, en medio de cada profecía, ver tu plan maravilloso, Señor, ver cómo tú obras todas las cosas para nuestro bien, cómo tú tienes control de de todas las cosas, Señor, incluso del mal, y cómo lo usas, Señor, para moldear nuestra vida, para llevarnos hacia tu propósito, redimirnos como tu pueblo, Señor, y ser consolados, Padre, sabiendo que al final de la historia tú vencerás y se hará, Señor, lo que tú has decretado desde el principio de los tiempos. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos, Padre, que nos permitas tener una mentalidad humilde, un corazón enseñable, Señor, y que podamos vivir de acuerdo a estas verdades para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, voy a desplegar entonces ahora nuestro material para esta noche. Y, ups, algo pasó aquí. Vamos a ver. Ok, quiero saber si pueden ver ahí la pantalla, mis hermanos. Está cargando. Ah, ahí sí. Pues sí, ¿verdad? Sí. Bien. Muchas gracias, hermanos. Entonces, continuamos con nuestro estudio del libro del Apocalipsis, recordando dónde vamos en este proceso. Estamos en la octava sección, que es el milenio, que comprende todo el capítulo 20 de Apocalipsis. Y dentro de ese capítulo, dijimos, se divide en dos partes. La primera parte, que habla de el milenio específicamente, que es el tiempo que se conoce también como la era de la iglesia, desde la resurrección del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Y la segunda parte del libro, que son los versículos del 7 al 15, retoma nuevamente el tema del juicio final que se ha tratado ya en los capítulos anteriores, 19, 18, 17, 16. Entonces, en esta ocasión ya pasamos todo lo que es la descripción de la era de la iglesia y lo que iba a pasar ahí, y ahora retomamos nuevamente el juicio final con los versos del 7 al 15. Dentro de esta sección del 7 al 15 tenemos dos encabezados. El primero, que es del 7 al 10, que tiene que ver con Satanás siendo liberado para engañar a las naciones y para intentar destruir a la iglesia. Así que el día de hoy vamos a enfocarnos en esta parte como la penúltima sección para terminar este capítulo 20. Nuevamente les repito lo que les comenté en la clase pasada, y es el hecho de que este capítulo 20 lo avanzamos de una manera más lenta por todos los elementos que están eh, establecidos en él, ¿verdad? Pero que cuando lleguemos a los capítulos 21 y 22, el flujo de la enseñanza va a ser mucho más rápido, ¿verdad? Así que en este momento, para esta clase de este día, vamos a enfocarnos en los versos del 7 al 10. Y como siempre, vamos a continuar o vamos a comenzar leyendo esta porción. Y quiero pedirle a mi hermano Noé, si está por ahí, si me puede ayudar a leer.
Bien, si no está el hermano, entonces tal vez me ayuda por ahí Héctor. Aquí estoy, Ahí perdón, es está. que estaba leyendo con silenciado. Ok. Apocalipsis 20, del verso 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí vemos que todo esto sucede al final de los 1000 años, ¿verdad? Al final de la era de la iglesia. Estos son eventos que pasan después de esa era de la iglesia en la segunda venida del Señor. Entonces, esa es la línea de tiempo. ¿Verdad? En esta sección del Apocalipsis encontramos la descripción de la última rebelión de Satanás y cuál es su destino final. Después del período en el que el enemigo estuvo limitado para engañar a las naciones, se le concede una breve liberación con el fin de mostrar una vez más la realidad de su oposición y la supremacía absoluta de Dios. Este pasaje nos enseña que aunque el mal parece levantarse con fuerza, nunca podrá vencer al pueblo de Dios ni frustrar los planes eternos del Señor. En contexto, los versículos anteriores, Juan nos mostró cómo el juicio inicial de Satanás trajo bendición para el pueblo de Dios durante el tiempo del milenio. Al estar Satanás atado, ¿verdad? El evangelio puede florecer y eso hace que los santos puedan reinar con Cristo en la era de la iglesia. Ahora, este relato va a dar un giro importante. Este Satanás que había estado limitado en su poder de engaño es finalmente liberado para movilizar a las naciones contra la iglesia. Este cambio marca la transición de la descripción de la era de la iglesia hacia la batalla final y el destino definitivo del enemigo de Dios. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a ver tres movimientos principales. El primero es la liberación de Satanás y su intento de volver a engañar al mundo entero. En segundo lugar, vamos a ver la reunión de un ejército innumerable, representado con los nombres de Gog y Magog, que busca atacar al campamento de los santos y la ciudad amada, que son símbolos de la iglesia. Y en tercer lugar, vamos a ver el juicio repentino y definitivo de Dios, que desciende con fuego del cielo y culmina con la condenación eterna de Satanás en el lago de fuego, junto con la bestia y el falso profeta. Bien, entonces el primer movimiento en este pasaje es la liberación de Satanás. Hermano Héctor, si me ayudas ahí a leer. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Amén. Entonces, como dijimos, este evento ocurre al final de la era de la iglesia, durante la segunda venida del Señor. El abismo o la prisión donde estuvo limitado era una prisión temporal. Su engaño estaba restringido, pero ahora se le permite actuar nuevamente. Y el propósito de esta situación, de liberarlo para que engañe y quiera subir contra la iglesia, es mostrar el poder soberano de Dios aún sobre el mal. ¿Verdad? Aunque él tenga la intención, aunque haga planes para destruir al pueblo de Dios, no va a poder destruir al pueblo de Dios porque el Señor controla eh, todo lo que acontece, aún en este reino del maligno, ¿verdad? Y él no va a permitir que Satanás destruya a la iglesia y en consecuencia
el Señor va a destruir a Satanás. Así que el propósito de esto es simple y sencillamente demostrar el poder soberano de Dios aún sobre las fuerzas del mal. Entonces dice en el verso 8 que Él va a engañar a las naciones. Hermana Emily, si me ayuda a leer, por favor. Apocalipsis 28, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena. Es como la arena del mar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, este versículo es un versículo plagado de mucho simbolismo y como hemos venido viendo a lo largo de toda esta serie, todas estas frases, todas estas descripciones, todas estas imágenes y símbolos encuentran su significado en el imaginario del Antiguo Testamento, en las profecías antiguo testamentarias, ¿verdad? Es al decir que una vez más es liberado de sus ataduras, Satanás entonces se moviliza a los pueblos de toda la tierra para una batalla final y la mención de Gog y Magog no debe entenderse como una referencia a una nación moderna específica, sino como una representación simbólica de todas las fuerzas enemigas que a lo largo de la historia se han levantado contra Dios y su pueblo. De esta manera, el texto presenta una universalización de la profecía de Ezequiel, aplicándola a la iglesia perseguida en todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Satanás es liberado y dice que se va a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. En numerología bíblica, la numerología verdadera, no numerología mística, al hablar de los cuatro ángulos de la tierra, ese número cuatro se refiere a la plenitud de la tierra, ¿verdad? Todas las naciones. Nos está hablando acerca de totalidad y hace referencia a Gog y Magog como una, un símbolo que representa la escena de Gog y Magog en Ezequiel, creo que 18 y 19, donde estas dos naciones se unen para ir en contra de Israel. Entonces, lo importante acá no es quiénes son Gog y Magog, qué naciones representan actualmente. Lo importante es que esta figura que se describe en esta profecía de Ezequiel es ahora un símbolo para la persecución universal que va a tener el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué significa que Juan ahora universaliza esta profecía de Ezequiel aplicándole a la iglesia? De que, bueno, en aquel momento, en Ezequiel 18 y 19, la batalla de Gog y Magog era contra el Israel geográfico. En este tiempo, Gog y Magog representan todas aquellas naciones que son enemigas del pueblo de Dios, enemigas de Dios, que se reúnen para ir en contra de la iglesia. Entonces esta batalla es ya ahora universal, implica a todas las naciones, ¿verdad? No solamente a Israel y no solamente naciones específicas. Y eso es lo que tenemos que entender, que lo importante acá no es quién es Gog y Magog ahora, sino que lo que ellos representan, ¿verdad? Y es la unión de esas naciones que están contra Dios y contra el pueblo de Dios y que se unen para ir y destruirlas, reunidas y lideradas por Satanás mismo, ¿verdad? Ahí tenemos varias interpretaciones actualmente, principalmente por aquellos cristianos que están dentro del dispensacionalismo, que tratan de ponerle nombres a estas naciones, ¿verdad? Algunos dicen es Europa y Asia, otros dicen es China y Rusia, y siempre están tratando de inventar
quién es Gog y Magog conforme cambian los tiempos, pero cuando entendemos nosotros en esta perspectiva futurista, idealista, que estas naciones representan cualquier pueblo que a lo largo de la historia se ha unido para ir en contra del pueblo de Dios, entonces nosotros entendemos la importancia y la relevancia de lo que está diciendo Juan aquí en esta profecía, que así como Gog y Magog fueron destruidos en la profecía de Ezequiel 18 y 19, así también serán destruidos estos Gog y Magog del tiempo final por el poder del Señor, ¿verdad? No es lo que ellos son o cuál es su identidad, sino que lo que ellos representan actualmente y cuál va a ser su fin. Entonces, en ese sentido, aunque en aquel tiempo Gog y Magog eran otras naciones y probablemente en este tiempo se miren más claramente en China y Rusia o Europa y Asia, como sea, quizá en el tiempo futuro, en el tiempo cuando ocurran estas cosas, no sea necesariamente Rusia y China, no sea necesariamente Europa y Asia, sino que sean otras naciones las que se levanten lideradas por Satanás para ir en contra de Dios y para querer destruir la iglesia. Entonces, en aquel momento vamos a saber que esas naciones que se unen para hacer eso, esas son la representación de Gog y Magog. Y así como Gog y Magog terminó, así van a terminar ellos también. Eso es lo relevante de esta profecía para nosotros. Ahora nos dice el verso 9 en la primera parte que ellos suben contra los santos. ¿Quién puede leer ahí? Vi que los hermanos de San Marcos estaban conectados. Tal vez pueden ayudar a leer ahí los esposos Josegueda. Hola, hola, hermano. Apocalipsis 29. Así Y es. subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Entonces, vemos acá que las naciones lideradas por Satanás suben en contra de la ciudad amada. ¿Verdad? El ataque se dirige entonces contra el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de nuevo, todos estos elementos son simbólicos y son representaciones y son frases que están amarradas al lenguaje y al imaginario del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todas estas imágenes de la ciudad, de la ciudad amada, del campamento de los santos, son una representación de la iglesia de Cristo. Así como Israel acampaba protegido por la presencia de Dios en el desierto, la iglesia vive en el mundo bajo una custodia del Señor, aunque está rodeada de enemigos, ¿verdad? Toda la iglesia alrededor del mundo, independientemente de que sea un país libre o un país donde la libertad religiosa está restringida, toda la iglesia tiene enemigos y esa enemistad está liderada por el mismo Satanás para impedir que crezca, para tenerla restringida, para no permitir la proclamación del evangelio, pero sabemos que quien cuida la iglesia es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ha prometido que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra su iglesia. La ciudad amada, entonces, es un título que anticipa a la nueva Jerusalén, que va a ser la morada eterna de los creyentes. Y lo que recuerda que la iglesia es el pueblo escogido de Dios que va a ser finalmente vindicado. Y cuando pensamos en esto, en el campamento de los santos y la ciudad amada, es fácil poder dirigirnos o formar en nuestra mente la idea de Israel en el desierto. Ahí teníamos el tabernáculo de Moisés, donde el sumo sacerdote llevaba la sangre del holocausto que se ofrecía ahí en el altar del sacrificio, llevaba esa sangre hasta el lugar santísimo, donde era consumida por Dios para el perdón de los pecados.
¿verdad? Y así acampaba Israel. En medio estaba el tabernáculo, la tienda del tabernáculo, con el altar, con todos sus accesorios, ¿verdad? Sus velos alrededor. Y alrededor del tabernáculo estaban todas las 12 tribus. Entonces, todo este campamento era protegido, nos dice el relato bíblico, por una columna de humo en el día y una columna de fuego en la noche. El Señor protegía a su pueblo. La presencia visible del Señor protegía al pueblo de todos los peligros que podía encontrar aquí en el desierto. Entonces, este es el imaginario, o esta es la idea que Juan quiere que tengamos, que el enemigo y las naciones suben en contra de esta idea del pueblo de Dios, acampando cerca de su presencia, siendo protegido y defendido como la comunidad del pacto de Dios, como una ciudad santa de Dios, protegida por Dios, pero rodeada de enemigos, ¿verdad? Entonces, a esto es a lo que nos lleva o a lo que nos llama la profecía aquí en Apocalipsis 29 en la primera parte. ¿Y qué pasa entonces con esos enemigos? La segunda parte del verso 9 nos lo dice a nosotros. Vamos a ver si nos ayuda ahí a leer el hermano Ludwig, creo que está por ahí. Amén. Dice, y Dios descendió, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Amén. Entonces, cuando Satanás es liberado para liderar a las naciones nuevamente e ir y atacar a la ciudad santa, sucedió lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento, sucedió lo mismo que sucedió con los enemigos de Israel. Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Antes de que los enemigos puedan destruir a los santos, Dios actúa con rapidez y con poder. Desciende fuego del cielo y los consume, en una clara alusión a los juicios que están narrados en Ezequiel, que hacen referencia al destino de Gog y Magog, las ciudades que se unieron para ir en contra de el pueblo de Dios, y también la historia de Elías, ¿verdad? Vamos a leer en un momento esa historia de Elías en Primera Reyes 1 del 10 al 14. Pero este fuego simboliza un juicio que es definitivo, que es ineludible y que es, ¿cuál es la otra característica? Eh, es rápido, ¿verdad? Definitivo, ineludible y rápido. Un juicio total de Dios sobre estas fuerzas del mal, mostrando entonces que la victoria pertenece al Señor y no a los enemigos de su pueblo. Y esto es algo que hemos venido viendo a lo largo de la serie. ¿Puede acaso un enemigo de Dios planear ir contra él y contra su pueblo y prevalecer? De ninguna manera. Solamente Dios es todopoderoso. Entonces ahí vemos una clara alusión a lo que sucedía cuando el sacrificio era ofrecido, fuego del cielo bajaba para consumirlo, ¿verdad? Asimismo, consumió las naciones de Gog y Magog cuando subieron contra Israel. Y también tenemos la narración de Elías, que cuando el rey manda a los hombres armados contra él, Elías ora para que fuego del cielo descienda y los consuma. Este Elías era un profeta de fuego. Vemos que siempre el fuego de Dios está bien intrínsecamente vinculado con la vida de Elías. Él eh, ora para que descienda fuego sobre el altar en un reto contra los profetas de Baal, ¿verdad? Y aun cuando el altar estaba mojado, el fuego del cielo descendió y consumió aún el agua. Así que este Elías estaba bien profundamente relacionado con este fuego de Dios. Leemos entonces este pasaje en Segunda de Reyes 1,
del 10 al 14. Vamos a ver si nos ayuda Martita a leer. Sí, Segunda de Reyes 1 de 10 al 14. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Así por las buenas, mejor nos rendimos delante del Señor, ¿verdad? Pero note lo que pasa con aquellos que suben para ir en contra del pueblo de Dios. Elías, el varón de Dios, ora para que descienda fuego del cielo, no una vez, sino dos veces. Y si ese tercer capitán de 50 hubiera andado con cosas, Elías hubiera vuelto a orar para que descendiera fuego del cielo y hubiera también descendido fuego del cielo. Eso es lo que hace el Señor con sus enemigos. Y así como el fuego del cielo descendió para consumir a estos varones, así el Señor va a consumir a todas las naciones que se oponen al pueblo de Dios. Entonces, esa es la idea que vemos acá en esta profecía de Juan, así como pasó en el tiempo de Elías, así como pasó en el tiempo de Gog y Magog. Así, en el final de los tiempos, cuando el enemigo se levante y una a las naciones para ir en contra del pueblo de Dios, fuego del cielo va a caer y los va a consumir como consumió a estos enemigos del pueblo físico de Israel. Entonces, termina el pasaje dándonos el destino final de Satanás. Apocalipsis 20:10. Si nos ayuda Pablo a leer. Bien, parece que no está Pablo. Hermano Gerard. Hola, pastor, si estoy Ahí, ahí está Pablo. Vaya pues Pablo, ayúdanos ahí a leer. ahorita, y disculpe. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, así es como el enemigo es destruido finalmente a causa del juicio del Señor. ¿Verdad? Es lanzado al lago de fuego y azufre junto con la bestia y el falso profeta y van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ese es el destino final de este diablo y sus secuaces, y ahí van a sufrir un tormento eterno, consciente y sin fin. Esta condena confirma la derrota total y definitiva del mal. Este castigo no es temporal, sino que es eterno porque refleja tanto la justicia de Dios como la seriedad de rebelarse contra Él. ¿Verdad? El castigo por esta rebelión merita algo igualmente grave al pecado que ellos están cometiendo o a la falta que ellos están cometiendo. Y mis hermanos, así como el diablo se revela, así la misma suerte van a correr todos aquellos que se rebelan contra Dios y su pueblo. Por tanto, debemos pensar, hermanos, de qué lado estamos. ¿Estamos del lado que obedece a Dios o del lado que se rebela contra Dios? Porque si ese es el caso, este es también nuestro destino eterno.
Y de esta manera se asegura entonces la victoria final de la iglesia, que ya está garantizada en Cristo. Así que mis hermanos, en conclusión, el relato de Apocalipsis 20 del 7 al 10 nos muestra que la última rebelión de Satanás termina en su derrota absoluta y eterna. El diablo, junto con todos los poderes que se opusieron a Dios, es arrojado al lago de fuego, asegurando la victoria definitiva de Cristo y la preservación de su iglesia. Con este desenlace, entonces, Juan dirige nuestra mirada hacia el siguiente gran acontecimiento en el itinerario escatológico, que es el juicio del gran trono blanco, el Bimá de Cristo, donde todos los incrédulos van a ser juzgados y la justicia de Dios se va a manifestar de una manera plena. Y así la visión nos prepara para contemplar el final de la historia presente y la inauguración de la nueva creación que veremos en los capítulos 21 y 22 respectivamente. Así que, ¿cómo es Dios presentado en esta porción de la Escritura? Bueno, este pasaje presenta a Dios como el Señor soberano de la historia, aquel que incluso permite la liberación de Satanás con un propósito divino y determinado. Él no pierde nunca el control, sino que muestra su poder al derrotar a los enemigos de manera inmediata y definitiva. Y al mismo tiempo el pasaje revela a Cristo como el Rey victorioso que protege a su pueblo y asegura su victoria final. De principio a fin, la escena nos recuerda que la gloria y la autoridad pertenecen al Dios Trino y que nada puede impedir la consumación de su plan eterno de redención. Finalmente, ¿cómo este pasaje consuela a los creyentes de todos los tiempos? Bueno, este pasaje nos recuerda que aunque los cristianos enfrentamos persecución, oposición y aparentes derrotas en este tiempo, el desenlace ya está asegurado. Satanás va a ser vencido y la iglesia será preservada hasta el final. Cada generación de creyentes puede hallar consuelo en saber que el mal tiene un límite y que la justicia de Dios va a prevalecer para siempre. Así que Apocalipsis 20, del 7 al 10, nos anima a nosotros a perseverar en la fe con confianza, sabiendo que la victoria final le pertenece al Señor y que su pueblo va a compartir con Él la gloria eterna. Así que mis hermanos, de esta manera llegamos al final de esta sección. En nuestra próxima reunión vamos a ver el juicio final, la resurrección y el juicio al final de la historia. Por hoy terminamos hasta acá. Y quiero saber, mis hermanos, si hay alguna pregunta con respecto a este texto que acabamos de estudiar hoy. Bien, si no hay preguntas, entonces terminemos con una oración. Voy a pedirle a mi hermano Gerard que pueda dirigirnos para terminar este tiempo. Oramos. Amantísimo Padre, gracias Dios bendito por tu palabra que nos mostraste el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por esa gloria, ese poder, Señor, que tú nos enseñaste el día de hoy, Señor, por el control total, Señor. Gracias, Señor bendito, por ser nuestra guía, Señor, y estarnos formando, Señor, a través de este discipulado, Señor, para mejorar nuestras vidas, Señor, y permanecer firmes en fe, Señor bendito. Te pido que guardes a cada uno de nosotros, Señor, a tu iglesia, Señor, en el transcurso de la semana, Señor, y que nos permita, Señor, permanecer siempre, Señor, en los medios de gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.